Las bases de la fe premilenial por el Dr. Charles C. Riley. Capítulo 5. Su base en el pacto davídico. El segundo pacto importante sobre el que se basa el premilenialismo es el pacto de David. En tanto que el pacto abrahámico no es generalmente ignorado por los intérpretes de la palabra, el pacto davídico recibe por lo general una atención mínima. Esto constituye un defecto fundamental porque los principales temas del pacto, esto es, el trono, el rey y el reino, son de vital importancia a todo sistema profeso de verdad. No es suficiente decir que todas las promesas del pacto davídico han sido cumplidas en Cristo. En una consideración completa del pacto se tienen que incluir las cuestiones de qué aspectos del pacto han sido cumplidos, qué aspectos quedan por cumplir, la cuestión del cumplimiento literal o espiritual, la relación del pacto y del reino con esta edad y con la Iglesia, y el futuro reino milenial de Cristo. Sin una comprensión adecuada del pacto davídico, los propósitos de Dios con respecto a su propio Hijo, de su trono, de su reino y de su iglesia quedan desenfocados y se pierden de vista. El premilenialismo es el único sistema de verdad que puede afinar el enfoque de estas cosas a las que la Biblia da tanto valor. 1. El análisis del pacto. Con estas palabras Dios hizo su pacto con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. El marco del pacto es familiar. David deseaba edificar un templo al Señor para reemplazar el tabernáculo temporal. David mismo vivía en una casa de cedro y le parecía solamente coherente que hubiera un edificio más permanente como centro de adoración. Pero a Natán, el profeta, le fue revelado que Dios tenía algo más grande en mente para David. En esta revelación, que llamamos el pacto davídico, se hacen unas ciertas promesas a David y otras a su hijo aún no nacido. Las promesas del pacto de David. Dios prometió tres cosas a David. En primer lugar, que tendría posteridad. El pacto afirma explícitamente que tendría un hijo y que la casa de David sería establecida para siempre. Esto tiene clara referencia a los descendientes físicos de David, pues la línea de David sería siempre la línea real. En segundo lugar, el trono de David tenía que quedar establecido para siempre. Esto tiene referencia a un reino que, comportando desde luego un carácter espiritual, es un reinado terrenal y político sobre Israel. Las promesas del pacto a Salomón. Igualmente le fueron prometidas tres cosas a Salomón. En primer lugar, se le prometió que él sería el que construiría el templo. En segundo lugar, Dios prometió que el trono de Salomón sería establecido para siempre. Es importante darse cuenta de que Salomón no recibió promesas de que su simiente se sentaría en el trono para siempre. La promesa era de que la simiente de David no quedaría jamás abolida, pero no se le dio una promesa similar a Salomón. Este fino punto tiene que reconocerse a fin de reconciliar las provisiones del pacto con su cumplimiento histórico, porque la línea de Salomón fue cortada para no sentarse en el trono de David. En tercer lugar,
Se prometió castigo para la desobediencia, pero con todo se asegura la perpetuidad del pacto. La palabra de Dios es perfectamente clara con respecto a esto, como ya se ha citado. Parece que si Dios anticipara específicamente el argumento amilenialista de que la desobediencia abroga el pacto, y por ello dice él de forma específica que no es así. La historia registra que la desobediencia provocó el castigo, pero el pacto se mantiene seguro, ya que las promesas son renovadas incluso en el Nuevo Testamento. Romanos 9:4. 2. El cumplimiento histórico del pacto. Es solamente necesario mencionar brevemente que David tuvo un hijo, que el trono de David quedó establecido, que el reino de David quedó establecido, que Salomón construyó el templo, que su trono fue establecido y que fue castigado por su desobediencia. Todos los conservadores concuerdan en que estas cosas quedaron establecidas para siempre porque todos reconocen que Cristo es el cumplidor definitivo de estas promesas. Lucas 1:31 al 33 deja esto en claro. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Los premilenialistas concuerdan aquí con los amilenialistas en el reconocimiento de que la posteridad de David tuvo su consumación y cumplimiento eterno en Jesucristo, porque solamente el eterno Hijo de Dios podía cumplir estas promesas. No obstante, la cuestión del cumplimiento no consiste solamente en cuanto a si es Cristo quien cumple las promesas del pacto, sino que también tiene que incluir una consideración de cuándo y cómo las cumple. En resumen, la respuesta de la milenialista es que Cristo cumple estas promesas en su sesión presente a la diestra de Dios. Por ello, el reino es solamente espiritual. El premilenialista responde que el cumplimiento es todavía futuro y que tendrá lugar cuando Cristo vuelva a la tierra a establecer un reino literal y a reinar sobre él, empezando en el milenio y continuando a través de toda la eternidad. Esta es la enseñanza del Antiguo Testamento en los pasajes que confirman las promesas aún no cumplidas del pacto, y es la enseñanza del Nuevo Testamento aun cuando el rey fue rechazado. Pero antes de considerar esto, es necesario tratar con un problema adicional con respecto al cumplimiento histórico del pacto. La cuestión que tiene que recibir respuesta es esta: ¿acaso el cumplimiento histórico parcial, concebido como parcial a partir de la afirmación premilenial de que Cristo no está ahora cumpliendo las provisiones del pacto, impiden un cumplimiento futuro literal? Las principales dificultades que provienen de la historia son tres. 1. No ha habido un desarrollo continuo ni autoridad continua del reino político de David. 2. La cautividad de Israel y la caída del reino parecería constituir un argumento en contra de una interpretación literal en cuanto a un cumplimiento futuro. Y 3. Los siglos que han transcurrido desde el primer advenimiento de Cristo podrían parecer indicar que no se debiera esperar un cumplimiento literal. Negativamente, se debiera recordar que el amilenialismo afronta las mismas dificultades que el premilenialismo con respecto a los dos primeros problemas, ya que tratan de eventos anteriores a la primera venida de Cristo. Positivamente, la posición premilenialista mantiene que el cumplimiento histórico parcial no milita en contra del cumplimiento futuro debido a las siguientes cuatro razones. 1. Las profecías del Antiguo Testamento esperaban un cumplimiento literal incluso en los días de la gran apostasía de Israel. 2.
El pacto demanda una interpretación literal, lo que significa también un cumplimiento futuro. 3. El Nuevo Testamento enseña que la presente forma del reino en misterio no abroga en absoluto su futuro cumplimiento literal. 4. Las mismas palabras del pacto enseñan que, aunque Salomón sea desobediente, el pacto permanecerá a pesar de todo en vigor, y que la simiente de Salomón no recibió la promesa de perpetuidad. La única característica necesaria es que el linaje no puede perderse, no que el trono tenga que estar ocupado continuamente. Constituye un hecho histórico que la línea de Salomón quedó cortada del trono, Jeremías 22:30 y 36:20, y aunque José, el padre legal de Cristo, descendía de Salomón, Mateo 1:7, María, su verdadera madre, descendía de otro hijo de David, Natán. Lucas 3:31. La importante conclusión de todo esto es que la línea que tenía que cumplir la promesa del trono eterno y del reino eterno sobre Israel fue preservada por Dios por medio de un linaje que de hecho no se sentó en absoluto en el trono, desde Natán hasta Cristo. Por ello, no es necesario que la línea sea ininterrumpida en cuanto a la verdadera conducta del reino, sino que más bien el linaje, la prerrogativa real y el derecho al trono sean preservados y nunca perdidos, incluso en pecado, cautividad y dispersión. No es necesario entonces que esté en efecto un gobierno político continuo, pero es necesario que la línea no se pierda. Parte del pacto entonces ha sido cumplido literalmente en el pasado. El hecho de que hayan habido y hayan interrupciones en el cumplimiento de las provisiones del pacto no significa que las partes todavía incumplidas no sean cumplidas en el futuro. 3. La interpretación literal del pacto. La importancia de la interpretación literal. Solamente la interpretación literal expone todas las características proféticas significativas del pacto davídico. Ante todo, si el pacto se interpreta literalmente, entonces sigue que lo que Cristo está haciendo ahora en su presente sesión no es en cumplimiento del pacto davídico. En el Antiguo Testamento, el trono de David prometido a perpetuidad es el trono de la casa de Israel, Jeremías 33:17. Si Cristo es el hombre que está cumpliendo la afirmación de Jeremías, entonces es cierto que Él no está ahora cumpliendo el pacto davídico, porque no se puede hallar ni una sola referencia en el Nuevo Testamento que enseñe que Cristo se halla ahora en el trono de David, y su presente relación con la Iglesia no tiene equivalencia alguna con el trono de la casa de Israel. En 21 ocasiones en el Nuevo Testamento se describe la presente posición de Cristo mediante la frase a la diestra de Dios o de la majestad en las alturas, etc. Y su localidad es expresamente definida como el trono del Padre, Apocalipsis 3, 21, 12, 5. De ello sigue que si Cristo no está ahora cumpliendo el pacto davídico, tiene que haber un cumplimiento futuro. Y si tiene que haber un cumplimiento futuro, entonces se precisa del sistema premilenial de interpretación, puesto que él solo da lugar para tal futuro reino terrenal de Cristo. Por ello, la cuestión de la interpretación literal es extremadamente importante. Los argumentos en pro de la interpretación literal. No hay mejor lista de argumentos de la interpretación literal del pacto davídico que la que da G. N. Peters. 1. Es solemnemente pactado, confirmado por juramento y por ello no puede ser alterado ni quebrantado. 2. El sentido gramatical es el único que corresponde a un pacto. 3. La impresión dada a David, si es errónea, es menospreciadora de su oficio profético. 4. La convicción de Salomón, segunda de Crónicas 6, 14 al 16,
era que se refería al trono y reino literal. 5. Salomón afirma que el pacto fue cumplido en sí mismo, pero solamente en tanto que él también, como hijo de David, se sentaba sobre el trono de David. De esto, algunos interpretan erróneamente que toda la promesa es condicional frente a las declaraciones más expresas en contra, en cuanto al distinguido la simiente preeminente. Era ciertamente condicional en cuanto a la simiente ordinaria de David, y si su simiente hubiera sido obediente, el trono de David nunca hubiera quedado vacante hasta que la simiente por excelencia viniera. El lector no dejará de observar que si se cumplía en Salomón y no hubiera sido con respecto a la simiente, cuán incongruentes e irrelevantes hubieran sido las profecías dadas más tarde, como por ejemplo Jeremías 33, 17 al 26, etc. 6. El lenguaje es el ordinariamente utilizado para denotar el trono literal y el reinado de David. 7. Los profetas adoptan el mismo lenguaje y su constante reiteración bajo guía divina constituye evidencia de que el sentido gramatical es el que se pretende. 8. La creencia prevalente durante siglos, una fe nacional engendrada por el lenguaje bajo la enseñanza de hombres inspirados, indica cómo se tiene que entender el lenguaje. 9. Este trono y reino es de promesa y de herencia, y por ello se refiere no a la divinidad, sino a la humanidad de Jesús. 10. Este mismo se promete distintivamente al Hijo de David, según la carne, para ser verdaderamente cumplido, y por ello tiene que aparecer tal como demanda la promesa, como el rey teocrático. 11. No se nos da la más ligera indicación de que se tenga que interpretar de otra forma que la literal. Cualquier otra forma es el resultado de una pura inferencia. 12. Cualquiera otra postura que la de la interpretación literal involucra una burda autocontradicción. 13. La negación de una interpretación literal del pacto roba al heredero de su herencia pactada. 14. No se puede establecer ninguna forma gramatical que haga que el trono de David sea el trono del Padre en el tercer cielo. 15. Si se intenta esto último bajo la noción de simbólico o típico, entonces la credibilidad y el significado de los pactos se dejan a las interpretaciones de los hombres, y David mismo se convierte en el símbolo o tipo del Creador. 16. Si el trono de David es el trono del Padre en el cielo, entonces tiene que haber existido desde siempre. 17. Si tales promesas pactuales han de ser recibidas figuradamente, es inconcebible que tengan que ser dadas en su forma presente sin alguna afirmación directa en algún lugar de su naturaleza figurada. Dios, sabiendo de antemano, si no era literal, que durante siglos resultaban preeminentemente calculadas para mantener falsas esperanzas, esto es, desde David hasta Cristo. 18. Dios es fiel a sus promesas y no engaña a nadie en el lenguaje de sus pactos. 19. No existía necesidad alguna, si es que este trono dado a David significaba alguna otra cosa, de que este trono se prometiera de una forma tan definida como la que se utiliza. 20. El reino y trono idénticos son los que se restauran. 21. Estos, en relación con los pactos mismos, hacen del reino y del trono de David un requisito para la manifestación del ordenamiento teocrático que Dios ya ha instituido, para la restauración y exaltación de la nación judía, para la salvación de la raza humana y para el dominio de un mundo renovado y liberado
de maldición. Tal trono y reino son necesarios para preservar la unidad divina de propósito en la línea teocrática y propuesta. Estas razones demuestran en forma concluyente que la única forma apropiada de considerar el pacto es literalmente, y siendo esto cierto, el pacto tiene que tener un cumplimiento futuro que esté de acuerdo con el sistema premilenial de interpretación. 4. La confirmación del pacto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se halla repleto de confirmaciones de las promesas de Dios para establecer su reino sobre la tierra. Los profetas se hallan unidos en sus testimonios, esperando y proclamando un Mesías que establecería la casa de David en el trono de David, sobre el reino de David. No es posible otra conclusión sin pervertir el significado de estas profecías. En los salmos, mencionemos brevemente dos salmos. El Salmo 45, que evoca la boda del rey, al músico principal sobre lirios, másquil de los canción de amores, hijos de Coré. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Con tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Salmo 45, 1 al 7 y 17. Pasemos ahora al Salmo 72, que describe el carácter del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas en él serán todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Salmo 72, 2, 4 al 5, 8 al 9, 12 al 14 y 17. Ningún esfuerzo de la imaginación puede hacer cuadrar la personalidad evocada en los Salmos 45 y 72 con la sola personalidad de Salomón. Otro salmo confirma este extremo. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmará tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Sela. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos.
Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Sela. Salmo 89, 2 al 4 y 27 al 37. El Señor parece adelantarse al argumento amilenialista y dice clara y definitivamente que no va a alterar ni espiritualizar lo que ha salido de sus labios. Versículo 34. Queda seguro que no podría haber una confirmación más cierta del futuro rey y reino que la que se dio a David. En Isaías, un contemporáneo de Miqueas, profetizó también con respecto al reino visible terrenal, tal como había sido prometido en el pacto davídico en los días de la inminente invasión asiria. Dijo: porque un niño nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 y 7. Los capítulos 11, 24, 25, 54, 60 y 61, etc., describen todos ellos varios aspectos del reino y añaden a la prueba de que el reino prometido a David y confirmado por Isaías no constituye la presente sesión de Cristo en el cielo. Naturalmente, esto se basa en una interpretación literal de estos pasajes, pero esto solo confirma aún más la coherencia de la postura premilenialista. En Jeremías, de pie en medio de las ruinas del reino, tiene no obstante la misma confianza inmutable en el pacto que fue hecho con David. En el capítulo inmediatamente siguiente a la predicción del cortamiento de la línea de Salomón del trono, dice Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitarán confiados, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. 23, 5 y 6. Cierto es que no hubo cumplimiento de esta promesa en la primera venida del hombre de dolores. El mundo espera aún el día cuando este glorioso rey reinará y prosperará en la tierra. Otra vez habla el profeta: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. 38 y 9. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto
con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. 33, 14 al 17 y 20 al 21. Si el profeta quería decir lo que dijo, ¿y qué otra cosa podemos creer? No hay nada en la historia humana desde los días de la cautividad babilónica que pueda presentarse como cumplimiento de estas palabras. En Ezequiel, un profeta del exilio, habla en la misma forma del reino que ha de venir. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. 37, 24 al 25. En Daniel también, un profeta del exilio, es importante porque fija el tiempo en el segundo, no el primer advenimiento del Señor Jesús. En la profecía registrada en Daniel 7, 13 y 14 dice él: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ver también Daniel 2:35 al 44. En los profetas menores. En los profetas llamados menores hay una cantidad de pasajes que hablan del reino davídico. Solo podemos señalar unos pocos de ellos. Oseas anticipó la separación de Israel de su correcta relación con Dios, pero también predice su retorno con la misma certidumbre. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas 3, 4 y 5. Amós habla del mismo evento cuando dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Amós 9, 11 y 12. Jacobo cita este pasaje y el amilenialista lo utiliza para dar prueba de su espiritualización en el Nuevo Testamento, Hechos 15, 13 al 18. Pero no hay nada de esto, como nuevamente lo demuestra el contexto. Jacobo y el concilio no tratan del tabernáculo de David ni de su reedificación, sino de la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Todo el que examine con atención este pasaje constatará que Jacobo cita estos versículos únicamente para probar esta inclusión de los gentiles y no para evocar la restauración de la línea real. En relación a este tema, consultar las páginas 61 y 135. Zacarías declara que en la segunda venida de Cristo, cuando se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, 14:4, Jehová será rey sobre la tierra, 14:9. Esto, como la profecía de Daniel, fija el tiempo del reino como principiando en la segunda venida de Cristo. Así, el Antiguo Testamento proclama unánimemente un reino que ha de ser establecido sobre la tierra por el Mesías, el hijo de David, como heredero del pacto davídico. Los judíos esperaban tal reino porque tomaban literalmente a Dios en su palabra, que confirmaba poderosa y repetidamente las esperanzas y promesas del pacto con David.
Después de 3 años de instrucción intensa con Jesús, en vista del futuro ministerio de ellos en la iglesia, los apóstoles seguían esperándolo y el Señor Jesús no contradice tal esperanza. Hechos 1, 6 y 7. 5. La confirmación del pacto en el Nuevo Testamento. Hay poca duda de que el Antiguo Testamento predecía un reino terrenal. La cuestión, todo importante, es: ¿cambió Cristo en algún respecto este concepto cuando Él vino a la tierra y fue rechazado por su propio pueblo? A fin de responder totalmente esta cuestión, será necesario exhibir la naturaleza del reino tal como fue anticipado por los judíos a partir de su propio concepto de aquel reino y a partir de la predicación de aquel entonces. Entonces se tiene que examinar por las escrituras el rechazo, la forma en misterio y la futura forma real del reino, porque aquí se halla la clave del asunto y el principal punto de desacuerdo entre el premilenialismo y el amilenialismo. En el concepto de los judíos del reino en el tiempo de Cristo, a pesar de la degradada condición política y moral de la nación de Israel en la época de Cristo, la esperanza nacional de un reino era sumamente potente. El pensamiento judío de aquel tiempo se hallaba saturado con el pensamiento de este reino. Los términos el reino de Dios, el reino en los cielos, etc., se hallaban en los labios de todo el mundo. El concepto que los judíos tenían entonces del reino se puede sumar bajo estas 5 características: terrenal, nacional, mesiánico, moral y futuro. La esperanza era de un reino terrenal. Cuando Israel vio Palestina bajo el gobierno de un poder extranjero, su esperanza se vio aún más intensificada, porque el reino que esperaba era uno que sería establecido sobre la tierra y que naturalmente conllevaría con él su liberación de la dominación extranjera. Las escrituras dan testimonio de esto porque repetidamente se menciona a Cristo como el que había de venir, Lucas 7:19, como aquel que el pueblo quería coronar como rey, Juan 6:15. La nación concebía un reino que se iba a establecer sobre la tierra, Mateo 20:20, Lucas 1:71, 19:17 y 24:21. El reino tenía que ser nacional, esto es, el reino esperado tenía una relación específica con Israel, habiendo sido prometido a aquella nación solamente. Otras naciones no iban a quedar marginadas de las bendiciones del reino, pero iba a centrarse en Israel con Jerusalén como su capital. El esperado reino ha sido frecuentemente mencionado como el reino mesiánico, ya que el Mesías tenía que reinar. Debido a la naturaleza del esperado reino, el Mesías que tenía que venir tomó el carácter de un gran libertador y líder militar en la mente de los judíos de aquel día, ya que reconocían que él iba a nacer en Belén. Creyeron que iba a vivir primero de incógnito antes de presentarse como libertador. El reino iba a ser un reino moral, porque Israel iba a ser limpiado como nación. No obstante, la nación anhelaba tanto la liberación de la opresión política que se daba poco pensamiento a apartarse del pecado. Esta es la razón por la que la predicación del arrepentimiento como condición de entrada en el reino fue una piedra de tropiezo de tal magnitud. Es evidente que el reino no estaba todavía en existencia y que por ello era futuro en la época de la primera venida del Señor Jesucristo. Incluso toda la gloria bajo David y Salomón no era comparable al reino que se esperaba. Consecuentemente, todas las creencias de Israel con respecto a este reino eran de la naturaleza de las esperanzas
incumplidas. Israel miraba al futuro. En esta caracterización quíntuple de la esperanza de los judíos con respecto al reino, hay una confirmación definida de las características del pacto davídico. En la predicación de Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista era la misma simplicidad. Mateo lo ha registrado. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 y 2. Es importante señalar que la palabra reino, tal como la utiliza Juan en su predicación, se hace siempre definida por la utilización del artículo. Juan no habla de un reino, sino de el reino, y por lo que al registro concierne, se trata del reino de los cielos. Juan predicaba también que se había acercado, esto es, que era futuro, y a continuación en el programa de Dios para la nación judía, Juan no define la naturaleza del reino que predicaba, más bien su exhortación era a arrepentirse del pecado, pero en toda su predicación confirma las esperanzas contenidas en las promesas del pacto davídico. En la predicación de Cristo, el ministerio del Señor Jesucristo se dirigió al principio a la nación de Israel. A su nacimiento se anunció que Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Y los sabios buscaron al rey de los judíos, Mateo 2:2, que iba a regir sobre el pueblo de Israel. Cristo continuó predicando el mensaje del reino allí donde Juan lo había dejado, porque desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, 4:23, 9:35. La terminología es idéntica a la de Juan el Bautista, porque es el reino del cual Cristo hablaba y se considera como estando cercano. Además, el reino que Cristo predicaba era un reino de justicia. La entrada en él se iba a basar en la profesión religiosa, cuya justicia tenía que exceder a la de los escribas y fariseos. Mateo 5:20. El Señor detalla acerca de las demandas morales en el Sermón del Monte, que constituye un manifiesto del reino y que hubiera entrado de inmediato en vigor si la oferta del reino hubiera sido aceptada en aquel tiempo. Todas las condiciones eran correctas. El rey estaba allí presente, se había hecho la oferta del reino, grandes multitudes le seguían, Mateo 4:25. Y así el rey presenta la constitución del reino en el Sermón del Monte, pero fue el elevado grado de moralidad que se iba a demandar que los judíos rehusaron aceptar. Se plantea entonces la siguiente cuestión: si Israel hubiera aceptado el reino que se les ofrecía, ¿qué hubiese sido de la cruz de la salvación? La respuesta es similar a la que toca a la oferta hecha a Adán y Eva en Edén. ¿Qué hubiera hecho Dios si no hubieran pecado? ¿Qué hubiera hecho Dios si Israel hubiera aceptado la oferta del reino? La respuesta es idéntica en ambos casos. Es evidente que solamente Dios tiene derecho a dar respuesta en tanto que hizo verdaderamente una oferta de buena fe en ambos casos. En cuanto al reino, creemos que Dios bien hubiera podido introducir la cruz de una y otra forma en el cumplimiento de las promesas. En la predicación de los 12 discípulos fueron los primeros encargados por parte del Señor para que proclamaran el mensaje del reino. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
Mateo 10, 5 al 7. Hay dos cosas notables en este pasaje. En primer lugar, el mensaje era el mismo que el predicado por Juan el Bautista y por Cristo. En segundo lugar, el testimonio tenía que darse solamente a la nación de Israel. Los 12 reciben el mandato específico de no ir a los gentiles o ni tan solo a los samaritanos. ¿Cómo puede esto explicarse excepto en confirmación del pacto davídico? Toda la evidencia señala a la confirmación del reino terrenal visible tal como se había prometido al principio a David. Este era el reino anunciado por Juan el Bautista, era el contenido del ministerio original de Cristo y de los 12 discípulos a los que él había comisionado, en la forma de misterio del reino. Este es el punto crucial en la interpretación del pacto davídico. El reino en los cielos que Cristo ofreció fielmente mientras que estaba en la tierra era el mismo reino terrenal mesiánico davídico que los judíos esperaban de las profecías del Antiguo Testamento. Pero es un hecho histórico que este reino no fue introducido en el primer advenimiento de Cristo. ¿Es esto una abrogación del pacto o se introdujo entonces algo nuevo? La respuesta reside en la comprensión de la forma de misterio del reino. Son dos las cosas que entran ahí: el rechazamiento del reino ofrecido y la verdadera enseñanza del Señor con respecto a la forma de misterio del reino. La evidencia del rechazamiento del reino se halla en muchos lugares. El primer caso se ve en el registro de Juan el Bautista echado en prisión, Mateo 11:2. Debido a este rechazamiento de Juan, así como del rechazamiento de su propio mensaje, capítulo 19, el Señor Jesús pronuncia juicio sobre las ciudades que habían recibido las mayores pruebas de su mesianismo mediante los milagros que había llevado a cabo. Mateo 11, 20 y 21. Es significativo que al final de este capítulo, en el que aparece la primera evidencia del rechazo del reino, aparezcan estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 28. Porque estas son palabras totalmente ajenas al mensaje del reino. En el capítulo 12 se da el registro del pecado imperdonable y estos dos capítulos parecen ser el punto sobre el que gira el relato. No obstante, se ven otras evidencias del rechazamiento de Cristo, incluso al mismo fin de su vida. Esto es lo que ocurrió más tarde en su ministerio. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Mateo 16, 13 y 14. Cerca del mismo fin de su vida, se ve a Cristo ofreciéndose aún a la nación como el rey de ellos, cabalgando humilde y sencillo en Jerusalén. Mateo 21. A fin de que las escrituras se cumplieran. Al fin muere bajo la afirmación de ser el rey de los judíos. Mateo 27:37. Es claro entonces que el reino fue rechazado por Israel. La segunda parte de la consideración trata de la enseñanza por parte de nuestro Señor del reino en forma de misterio, y el principal pasaje involucrado es el de Mateo 13. Aunque los detalles de este capítulo han sido un campo de batalla de los intérpretes a lo largo de los años, solo entra dentro de nuestro propósito considerar ciertas características que son vitales a la doctrina del reino. Cada una de las 7 parábolas en el capítulo, excepto la primera, es introducida con la frase: el reino de los cielos es semejante a. No obstante, al explicar a sus discípulos el significado de la primera parábola,
que Cristo no había introducido en absoluto, les dijo que a ellos les era dado saber los misterios del reino de los cielos. Versículo 11. El tema entonces queda bien establecido. Es importante señalar los límites temporales del pasaje. La segunda parábola es introducida con estas palabras, literalmente. El reino de los cielos ha venido a ser semejante a. Esto impone el límite temporal para el principio del tema tratado. En otras palabras, el reino de los cielos estaba asumiendo la forma descrita en las parábolas en aquel tiempo en que Cristo estaba personalmente ministrando en la tierra. El fin del periodo de tiempo cubierto por estas parábolas queda indicado por la frase fin del siglo o más literalmente la consumación de la edad, versículos 39 al 49. Este es el tiempo del segundo advenimiento de Cristo, cuando Él vendrá en poder y gran gloria. Por ello queda claro que estas parábolas tratan solamente de aquel tiempo entre los días en que Cristo las enseñó en la tierra y el fin de esta época. Esto da una clave al significado de la frase los misterios del reino de los cielos. Cierto es que el reino no fue establecido cuando Cristo estuvo en la tierra. No obstante, el reino de los cielos en forma de misterio fue establecido en el primer advenimiento de Cristo. Un misterio en las Escrituras es una verdad anteriormente escondida, pero al final revelada. Esta es la definición usualmente aceptada por los premilenialistas y tendremos que asumir que es correcta en este punto. Será defendida en un estudio inductivo en el capítulo sobre eclesiología. En Mateo 13, el Señor está introduciendo los misterios del reino. Esto es algo que era anteriormente desconocido, pero que ahora es revelado. El reino mismo no era desconocido para los profetas del Antiguo Testamento, como se ha mostrado, pero la forma del reino en misterio era desconocida entonces y no podía ser conocida hasta que fuera rechazada la genuina oferta del reino por parte de Cristo. Es esta forma de misterio del reino de la que el Señor habla en este capítulo, y esta es la forma en la que se establece el reino en la edad presente. Esto es de la máxima importancia porque muestra definitivamente que la presente sesión de Cristo no es el cumplimiento del pacto davídico. Si lo fuera, entonces el Señor no hubiera tenido por qué introducir en absoluto la forma del reino en misterio, sino que hubiera tenido que decirles a sus discípulos que Él cumpliría el pacto davídico en una nueva forma, esto es, por sucesión en el cielo. Él sí introdujo algo nuevo, pero no como pretende el amilenialista, su presente sesión en el cielo, sino la forma de misterio del reino. Esto es, el reino terrenal, mesiánico y nacional fue tratada después de la introducción de esta forma en misterio. Confirma la interpretación premilenial de las confirmaciones del pacto davídico por parte del Nuevo Testamento, en tanto que es imposible dar aquí una interpretación detallada de cada una de estas parábolas. Se tienen que señalar ciertas características típicas del reino de los cielos. Al hacerlo así, se evidenciará el contraste entre estas y las características de la iglesia, y todo ello añadirá a la prueba de que la iglesia no es el reino sobre el que Cristo está ahora reinando. La parábola del sembrador enseña que la profesión religiosa es una característica del misterio del reino de los cielos. Aquellos que oyen la palabra del sembrador y que como consecuencia hacen algún tipo de profesión religiosa, son ellos mismos puestos entonces en el mundo
como un testimonio. La frase "el que fue sembrado" en Mateo 13, 19, 20 y 22 y 23, solamente una cuarta parte de ellos llevan fruto, unos en mayor y otros en menor grado. Esta cuarta parte parecen ser los únicos que están salvados, porque el quid de la parábola es que la profesión es característica del reino. La segunda parábola, el trigo y la cizaña, enseña la presencia de falsos profesantes en el reino de los cielos, característica esta que ciertamente no es cierta de la iglesia. Estos son indudablemente incrédulos porque son llamados por el Señor los hijos del malo, Mateo 13, 38, que se hallan en el reino de los cielos. Está también fuera de duda, porque se hallan entre el trigo, versículo 25. La parábola de la semilla de mostaza enseña que el crecimiento anormal de la forma del misterio del reino, las aves del cielo, versículos 4, 19, Apocalipsis 18, 2, que hallan refugio en las ramas, representan a seres humanos demonizados que forman parte de la cristiandad. El crecimiento anormal y la asimilación de elementos falsos, entonces, son las dos características del reino enseñadas en esta parábola. La parábola de la levadura habla siempre de maldad, pero no necesariamente de personas malvadas. Aquí en esta cuarta parábola puede referirse a malas doctrinas que saturarán el reino de los cielos en su forma de misterio. Si se significaran personas malvadas, esta parábola enseñaría la misma verdad que la segunda, una repetición aparentemente innecesaria. La infiltración de malas doctrinas, según esta parábola, es característica del reino. La parábola del tesoro escondido en el campo. Cristo dice claramente que el campo es el mundo, versículo 38. No es pues razonable interpretar la parábola como aplicándose al pecador que lo da todo por ganar el tesoro de la salvación. Parece lo más lógico ver a Cristo dando todo por rescatar al mundo, Juan 3:16, dentro del cual su pueblo Israel está escondido. Ver el texto hebreo en Éxodo 19:5, Deuteronomio 7:6, Salmo 135:4. Su especial tesoro entre las naciones. La nación formará parte del reino de los cielos, ya que al final de este periodo será salvada y restaurada. Mateo 22, 1 al 10. La parábola de la perla de gran precio. Es natural identificar la perla con la iglesia, y ello por razones bíblicas y similares. El pecador no compra su propia salvación, en tanto que nosotros, la iglesia, hemos sido rescatados por un precio. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Parece también evidente que la iglesia tendrá parte en el reino por las primeras parábolas que presentan la predicación del evangelio y sus resultados, los frutos, como elementos fundamentales de este reino. De todas maneras, ni la iglesia ni Israel se encuentran solas en el reino. La última parábola de la red saca a relucir la verdad de que el elemento incrédulo del reino será separado del elemento creyente al final de la forma de misterio del reino. De esta breve discusión de Mateo 13, dos hechos sobresalen como especialmente importantes para el argumento. En primer lugar, las características del reino en misterio impiden que éste sea la iglesia, lo que a su vez significa que la iglesia no está cumpliendo el pacto davídico. Y en segundo lugar, la forma del reino en esta época presente es temporal. Antes de mostrar que la verdadera forma del reino es también prometida en el Nuevo Testamento, estará en su lugar
que se trate brevemente la relación de los términos el reino de los cielos y el reino de Dios, aunque ello no sea absolutamente vital para la discusión, puesto que los amilenialistas han tomado esta distinción como blanco, llamándola extremada. Si creemos que las mismas palabras de las Escrituras son inspiradas, tenemos entonces que creer que no se utilizan estos términos diferentes por accidente o sin propósito. Además, la breve consideración que damos debiera servir para mostrar que el premilenialismo es el único sistema de interpretación que puede dar cuenta de tales distinciones. La frase el reino de los cielos, que se utiliza por lo menos 36 veces, se halla limitada al Evangelio de Mateo. La frase el reino de Dios se utiliza explícitamente por lo menos 72 veces en el Nuevo Testamento. Las características de los dos son diferentes. El reino de los cielos está caracterizado por la profesión religiosa, el reino de Dios, y que en ninguna parte hay mención alguna de separación de incrédulos del reino de Dios. Tanto el reino de los cielos como el reino de Dios experimentan un crecimiento anormal en el mundo. Marcos 4, 30 al 32, y ambos incluyen un remanente salvado de Israel y a la iglesia. En resumen, hay unas distinciones significativas entre los dos que hacen que constituya un error identificar a ambos. Por otra parte, las similaridades no imponen contradicciones. Paralelos exactos en los evangelios sinópticos que parecerían hacer que el reino de los cielos y el reino de Dios fueran términos equivalentes son Mateo 4:17 y Marcos 1:15, Mateo 17 y Lucas 9:2, Mateo 11:11 y Lucas 7:28, Mateo 13:11, Marcos 4:11 y Lucas 8:10, y Mateo 13:31 y Marcos 4:20. No obstante, tenemos que volver a insistir en que similaridad no constituye equivalencia y que las distinciones no son contradichas. Además, debiera recordarse, al considerar todo este problema, que el Espíritu Santo puede citarse a sí mismo en los diferentes evangelios con total libertad, que los mensajes de Cristo fueron proclamados en arameo y traducidos al griego, después de haber sido condensados e interpretados bajo la guía del Espíritu Santo, que Dios guió a los varios escritores a que seleccionaran de los dichos de Cristo aquellas cosas que se mantenían en la línea de cada libro particular. Y en cada uno de los casos relacionados anteriormente, lo que se dice del reino de los cielos y del reino de Dios es verdadero de cada uno. En la verdadera forma del reino. Cuando el Señor Jesucristo introdujo la verdad del reino en su forma de misterio, ¿abrogó Él acaso todas las promesas del pacto davídico en cuanto al reino terrenal, nacional, mesiánico, moral y futuro? La respuesta es un no rotundo, y esto se demostrará citando 4 pasajes que tratan de la forma real del reino después del tiempo en que el Señor introdujo la verdad del reino en forma de misterio. 1. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13. Como las parábolas de Mateo 13, esta ha sido también variamente malinterpretada, pero para nuestras consideraciones actuales, nuestro principal interés en la parábola es determinar el tiempo indicado por ella. Si se refiere a la segunda venida de Cristo, entonces ello constituye prueba de que las promesas con respecto al reino en su forma real, tal como había sido anticipado por los judíos y proclamado por Juan el Bautista y otros, no han sido abrogadas porque esta es una parábola del reino de los cielos. Versículo 1. Considerando todo el discurso en el monte de los olivos,
en el que esta parábola aparece es evidente incluso sin una exposición detallada de todas las palabras y frases en el discurso, que presentan un elemento temporal, que todas ellas se refieren a la gran tribulación o a eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 3 y 6 y 7 y 14 y 15 y 21 y 29 y 30 y 37 y 42 y 44, 25, 10 y 19 y 31. Si el discurso como un todo se refiere a los tiempos del segundo advenimiento, entonces la parábola de las 10 vírgenes tiene que interpretarse también con respecto a los últimos tiempos de Israel. Uno concuerda con Andrews, que dice que una interpretación coherente de la parábola misma sería que el esposo viene con la esposa a una fiesta de bodas en la tierra. En la primera parte del reino de los cielos, el reino milenial de Cristo, las vírgenes de la parábola no están esperando con la esposa, sino como compañía de bienvenida esperando al esposo y la esposa. Sea que se esté de acuerdo o no con todos los detalles de esta interpretación, el hecho permanece todavía de que el reino de los cielos se haya relacionado con la segunda venida de Cristo y que no queda abrogado por la presente forma en misterio. 2. El juicio de las naciones. Mateo 25, 31 al 46. El Señor Jesús confirma también la esperanza de Israel en cuanto a un reino terrenal en su enseñanza al juicio de las naciones. Mateo 25, 31 al 46. Sin entrar en todos los detalles de la interpretación de este pasaje, sería de señalar que a las naciones a su diestra Cristo les dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 34. Fundamentalmente es poca la diferencia que hace el que el juicio sea nacional o individual, que personas no salvas entren en el milenio o no, o cuál sea el lugar de los gentiles de los cuales trata este juicio. En el reino, ninguna de estas posturas alternativas debilitarían la prueba ofrecida en este pasaje. Esto es que el Señor, incluso después de haber anunciado la forma de misterio del reino, enseña que hay una forma futura real que será introducida en su segunda venida. 3. La promesa a María. Lucas 1, 31 al 33. Declara formalmente que Dios cumplirá su pacto con David de una manera real al hacer reinar a su hijo sobre Jacob. Ningún pasaje bíblico relaciona la posición actual de Cristo con el trono de David. El reino es actualmente un misterio. Su manifestación plena tiene todavía que manifestarse. Si hacemos ver la verdadera fuerza de este texto, nuestra tesis se hace irrefutable. La obra actual de Cristo no se identifica con el reino futuro. 4. El texto de Amós 9, 11 y 12. Citado en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, 16 al 18, prueba que la forma real del reino no ha sido abrogada, en tanto que se ha mostrado sobre la base de la interpretación literal de Lucas 1, 31 al 33, que es el propósito de Dios de cumplir el pacto davídico, que no hay una sola referencia que relacione la presente sesión de Cristo con el trono davídico, que el reino está en la actualidad en forma de misterio, que la forma real se espera todavía en el futuro. Una comprensión adecuada de este pasaje remachará el argumento de que la obra presente de Cristo no es idéntica con el futuro reinado en el reino. El concilio se había reunido en Jerusalén
para afrontar el asunto de la relación del judaísmo con el cristianismo. El autor G.H. Lang analiza bien las palabras de Jacobo y muestra la progresión de su pensamiento en 4 etapas. A. La etapa presente. Dios interviene en la actualidad para tomar de ellos los gentiles, pueblo para su nombre. Este pueblo tomado de entre los gentiles es la iglesia. B. La perspectiva del retorno del rey. Después de esto, es decir, como lo exigen las palabras precedentes, después de la intervención de Dios para tomar a este pueblo para su nombre, la afirmación volveré implica el retorno personal del Señor predicho y prometido. C. La reedificación de la casa de David. La iglesia de esta edad no es la casa de David. Según Jacobo, el retorno del Señor y la reedificación de la casa de David tendrán lugar después de la intervención de Dios para tomar a su pueblo, la iglesia. Solamente torciendo el texto de una manera extrema se puede hacerle decir que el recogimiento del pueblo para su nombre, la iglesia, y la reedificación del tabernáculo caído de David son cosas idénticas. Bien, al contrario, una cosa precede claramente a la otra y el retorno de Cristo se sitúa entre ambas cosas, siendo a la vez la finalización de una y el inicio de la otra. D. El resto de los hombres. La reedificación de las ruinas de la casa de David es de volver a levantar o establecer el trono de David sobre la casa de Israel, tiene como objeto el cumplimiento de la promesa dada a Abraham de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios restaurará la casa de David para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El recogimiento de la iglesia, el retorno de Cristo, el restablecimiento de Israel, la conversión a Dios del resto de los hombres. Estas son las 4 etapas del programa divino contempladas por Jacobo y aceptadas sin contradicción alguna por los participantes en el concilio de Jerusalén. Si Jacobo hubiera querido afirmar, como lo hacen los amilenialistas, que David, Israel y las naciones estaban eliminados del programa terrenal de Dios y que algunos judíos convertidos se unirían a la iglesia, venida a ser a partir de aquel momento el único sucesor de Israel en el plan divino, lo hubiera podido expresar con claridad, pero no lo hizo así. Bien, al contrario, lo que dijo constituye una clara contradicción a la postura amilenialista. Así finaliza nuestro análisis del pacto de Dios con David. Exige una interpretación y un cumplimiento literales. Algunas de las promesas de este pacto han sido ya cumplidas, pero nada impide su cumplimiento total en el futuro. Como garantía absoluta y definitiva, este pacto no deja de ser confirmado por boca de los profetas a través de todo el Antiguo Testamento, en tanto que anuncian unánimemente un reino futuro terrenal y nacional. Además, el Nuevo Testamento no abole ninguna disposición del pacto. Cierto que aparece un elemento nuevo, el aspecto del misterio del reino, es decir, su carácter o su forma no desveladas en el Antiguo Testamento, un misterio que se cumple durante el periodo de rechazamiento de Israel, según Romanos 11. Pero otras referencias posteriores a este capítulo se refieren implícitamente al reino prometido y esperado desde el Antiguo Testamento. Finalmente, el Nuevo Testamento no identifica en absoluto la obra actual de Cristo como mediador con el trono del reino de David. Bien al contrario, separa intencionadamente
el período presente de bendición para los gentiles, de la gloria futura reservada a Israel. Así, el pacto de Dios con David es confirmado en el Nuevo Testamento y aporta un apoyo adicional a la tesis premilenialista. Para un análisis complementario de la cita de Amós 9, 11 y 12, en Hechos 15, 13 al 18, ver las páginas 61 y 120.